Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron a esta conferencia. Les agradecemos mucho de su tiempo. El día de hoy, pues hablaremos de un tema muy importante sabemos que ahorita el aumento de estrés y otros factores que traen como consecuencia la baja productividad afectando el entorno laboral. Sabemos que necesitamos saber un poquito más de cómo competir con nuestra nueva normalidad. Es por eso que el día de hoy el maestro Raúl Cabrera García nos hablará de este tema tan interesante para ustedes. Antes de comenzar, me gustaría presentárselos. Él es licenciado en Administración por la Universidad Panamericana, con mención honorífica. También tiene una maestría en Filosofía por la Universidad Panamericana y también ha sido coach de la Fundación Mexicana para la Innovación Gubernamental y Empresarial. Él es conferencista, además de docente, y ha dado diferentes seminarios sobre mobbing, sexting, delitos cibernéticos, creatividad e innovación, administración estratégica, servicio al cliente, toma de decisiones, globalización y desarrollo regional, competencias laborales, introducción al coaching, psicología del consumidor y riesgos psicosociales. Es un tema muy interesante. Maestro, le damos la bienvenida. Le agradecemos mucho pues haber aceptado la invitación el día de hoy para estar con nosotros en Tax Capacita. Y bueno, a la gente los invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.tax.com.mx para conocer todos nuestros productos y servicios. También les recordamos que esta conferencia tiene un tiempo de 45 minutos y bueno, 15 minutos para algunas preguntas o respuestas, algunos temas que ustedes quieran interactuar con el maestro están abiertas. También les recordamos que el material que se exponga el maestro lo proporcionará, entonces al finalizar lo tendrán en sus correos electrónicos. Maestro, muchas gracias y bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Es la verdad, pues me siento muy honrado por ello y bueno, también pues en aras de esta celebración que se tiene en este mes de los contadores, pues que se haga este evento tan importante. Y por ello, pues bueno, extender mi felicitación y pues seguimos adelante. Yo quisiera dar una muy breve introducción de la situación antes de irnos al PowerPoint, en la cual nosotros en el día de hoy vivimos una circunstancia muy complicada, donde de repente los ánimos son se exaltan con mucha facilidad. Mucho de esto tiene que ver con el confinamiento que hemos tenido, con que también pues, se dan circunstancias económicas complicadas. Están ahorita saliendo los datos de aumento de pobreza laboral, lo cual indica que la gente también hay más desempleo, tiene menos dinero, tenemos inflación al alza, hay muchas circunstancias que están sucediendo. Y bueno, finalmente hay cosas que no podemos controlar. Sin embargo, hay otras que nosotros en lo personal y particularmente cuando ya hablamos de empresas y organizaciones, es importantísimo tener en cuenta porque trabajamos con personas, con el factor humano, que es el más importante. Las circunstancias actuales nos han hecho cambiar de una forma dramática. No esperábamos que tuviéramos una inmersión prácticamente de la noche a la mañana en tecnologías de información, sobre todo aquellos que somos generaciones no nativas en cuestiones digitales. Es por ello que tenemos personas que
con una gran experiencia, con unas grandes responsabilidades, pues tienen circunstancias complicadas de poder adaptarse a una nueva realidad, a una nueva forma de convivir. Nos estamos encontrando con una situación muy complicada, ánimos exaltados, y pues nosotros en la empresa tenemos necesidad de salir adelante. Ante esta circunstancia, pues tenemos que ver qué nuevas competencias tenemos para que podamos convivir y tener productividad. Entonces, es por ello que preparé este material. El material proviene de varias fuentes, entre ellas hay un curso que yo tomé en línea por la Universidad de Yale, que es The Science of Wellbeing, donde se expone ya como una ciencia el tema del bienestar. Y en este aspecto, aunque suene la palabra un poquito política aquí en México, es una realidad. En Estados Unidos se han aumentado dramáticamente la depresión, la ansiedad, el estrés. No hablan ellos mucho de los suicidios, sin embargo, están pendientes y están preocupados. Cada vez las empresas están adoptando nuevas posturas hacia la forma en que deben de atenderse las personas en su circunstancia muy personal y que estén dentro de un marco que llaman de felicidad. Hay alguna forma en la que se está midiendo esto, inclusive que se pueden compartir sin ningún problema. También la Universidad de Navarra ha hecho estudios acerca de esto, y por otra parte, pues en algunas empresas españolas pues ya se conoce un puesto particular que se llama la gerencia de la felicidad. O sea, esto ya existe. Pero bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla para irme a la presentación. Muy bien. El coronavirus es pues lo que nosotros hemos señalado como el parteaguas para hablar de un término que es muy común en los medios, que se llama nueva normalidad. Sin embargo, no viene este término justo del año 2019, cuando se descubre el virus, y en el 2020 que lo sufrimos, etcétera, sino que viene inclusive de varios años antes, de la crisis del 2008, donde a nivel económico, por el crash que se vivió a nivel mundial, se tuvieron que adecuar distintas cosas en la economía. Si me voy todavía más atrás, pues vayámonos al año 2001, donde la normalidad cambió también cuando el ataque de las Torres Gemelas, y entonces cambiaron muchas formas en las cuales se trataron los viajes, en la forma de acceder a los países, etcétera. Tenemos muchas cosas, pero hoy día vamos a hablar un poco más del aspecto que hoy tenemos al pendiente. Entonces, esta nueva normalidad hay que entenderla. Es una forma de interactuar distinta que tenemos en las organizaciones, entre las personas, por supuesto las familias, y que además tiene un objetivo: reactivar las actividades previas a la pandemia. Todos estamos diciendo, bueno, ¿y ahora cuándo me reúno con mis amigos? ¿Cuándo me reúno con mi familia? Tengo pues ya 1 año y medio de no ver a mi mamá, o de no poder viajar por alguna razón u otra. Y aunque en este momento la vacunación que tanto se alaba por parte del gobierno mexicano, todavía está en niveles de un 12%, que es muy bajo, y por lo tanto, y además el esquema todavía no es completo en todos los casos. Entonces, esta circunstancia nos tiene hoy metidos en la casa, hablando de la forma en la que sentíamos que antes era mejor y que ahora queremos regresar a esto. Esto finalmente nos va creando muchas
cosas que tenemos, que vamos sintiendo. Aquí las imágenes las pongo simplemente para ilustrar lo que son realidades actuales. Tenemos personas trabajando en casa, pero también están los niños, ¿no? Y no es lo mismo trabajar viendo que están los juguetes tirados y el niño insistiendo que hay que hacer algo, o en que a lo mejor ya hizo alguna travesura, que cuando estábamos en el ambiente del trabajo, donde eso pues no era un distractor. De repente, pues los niños requieren más atención y ahí están, y cuántos tocan las cosas y de repente nos mueven. Esta es la nueva normalidad. Hay circunstancias en las cuales ahora tenemos que trabajar en conjunto con el resto de la familia y que creen que de repente el ancho de banda de las casas no es suficiente. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que estar conectado, porque la mamá tiene que trabajar y está conectada, el papá igual. Y bueno, ¿y qué les digo? Si algún vecino pues también se toma prestado un poquito del ancho de banda. Entonces, todo esto lleva a un nivel de estrés. ¿Por qué? Porque de repente no te entiendo, me desconecté, no veo la expresión de las personas, que es algo muy importante que se ha perdido en estos días. En esta nueva normalidad, pues ahora vemos las oficinas que nosotros normalmente íbamos, pues vacías, distancias de hasta 2 metros, en algunos lugares 2,5 metros, el uso del cubrebocas, el trabajo y el estudio en casa, y necesariamente, pues ahora muchas de las reuniones y de las pláticas como esta, pues van por tecnologías de información y comunicación, el Zoom, Meet, Hangout, Teams, Webex, etcétera. Haciendo un resumen, ¿qué cambió de una normalidad a la otra? Bueno, pues nos fuimos a lo que llamamos hoy home office, al home school, y dejamos de salir. Eso es una realidad. Dejamos de salir y estamos ansiosos de salir. Simplemente veamos qué sucedió hace unos días con el Día de la Madre, que la Ciudad de México cambia su semáforo de naranja a amarillo para que la gente salga un poquito, y el centro era un hervidero, ¿no? Esta circunstancia de quiero salir, estoy encerrado, no me siento a gusto. Se redujo el consumo de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque salimos a la calle, porque trabajábamos, porque ahí comíamos, porque pasaron muchísimas cosas. Y empezaron a sufrir sobre todo aquellas empresas relacionadas con restaurantes, con bares, con gimnasios. Este tipo de empresas fueron las primeras en decir, me están matando. Los teatros, entre otros, los cines, bueno, los casos de Cinépolis, tuvo que refinanciar totalmente sus pasivos para poder afrontarlos, y ahora, pues bueno, ya le dieron la oportunidad de reabrirse, ¿no? ¿Qué sucedió? Que no sabemos qué esperar. La incertidumbre y la ansiedad de los contagios es real. No sabemos si hay que usar cubrebocas, si no hay que usar cubrebocas, si sí me toca vacunación o cuándo me toca, y que si funciona, y si de repente me llegó alguna información diciendo que si yo me vacuno con la CanSino, que es China, pues me van a poner un chip, y empiezan a andar una serie de chismes y de comentarios que lo que hacen es aumentar esta incertidumbre, que nos aumenta el nivel de estrés. Por supuesto, el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y esta falta de estructura de los hogares. Es común, y ustedes tal vez lo han experimentado, que decir, híjole, es que no me está dando bien el servicio Easy, es que no puede ser, Telmex no sé cuánto, Total Play, tal. No estábamos preparados para irnos a trabajar a las casas,
los anchos de banda de las casas son necesariamente menores a los que tenemos en una oficina. Y bueno, pues nos encontramos ahora con un regreso en el cual tenemos un gran consumo de gigas, y entonces, pues de repente, por eso se cae. Hago a un lado el tema de que si además se va la luz o si hay un problema realmente técnico. En el cual pues nos metamos, tengamos problemas adicionales, ¿no? Otra forma y otra cosa que cambió tiene que ver con la indisciplina que tenemos en los horarios. Pues antes sabíamos a qué hora nos teníamos que levantar, arreglarnos, transportarnos, llegamos a la oficina, etcétera, etcétera. Hoy, pues estamos en la casa, de repente, sí, tengo una reunión, ¿y a qué hora era? No lo apunté. O ¿qué crees? Que me la pusieron muy temprano, muy tarde, etcétera. Por una parte y por la otra, nos salimos de control, tanto las personas, porque no estábamos preparados para ello, como las empresas. ¿Por qué? Porque de repente en las empresas sabíamos que teníamos un horario en el cual podíamos contar con la gente, o si era alguna tarea extraordinaria, pues pedirle, oye, acércate por favor y quédate un ratito, a que de repente, pues, oye, surgió un tema y aquí te programo una junta para las 10 de la noche, ¿no? O el tema del WhatsApp es impresionante cómo se ha vuelto una herramienta muy útil, pero también que rompe esta disciplina de horarios. No quiere decir que no, que esté mal, simplemente estoy señalando una realidad. El tema de la vacunación, lo mencionaba hace rato, es si me vacuno, no me vacuno, cuándo y si ya puedo viajar, no puedo viajar o pueden venir, ¿no? Tiene muchas cosas. Esta normalidad es así. Adicional, los aumentos de depresión, ansiedad y violencia familiar es un dato que los psicólogos han ya manifestado en diversos artículos, al grado de que, como les mencionaba al principio, este curso de la Universidad de Yale de Science of Wellbeing, pues te da datos muy precisos de Estados Unidos. En México aún no tenemos información, simplemente es como una intuición o alguna encuesta que alguna empresa puede obtener, pero tal vez no tenga una representatividad mayor. Sin embargo, el tema de violencia familiar, sobre todo hacia mujeres, ha tenido un alza. Al estar en las casas, pues usamos más estos medios, usamos el celular, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora resulta que tenemos personas que dicen, bueno, si no salen a la calle, pues yo voy a sus casas. ¿Y cómo voy a sus casas? Pues a través de estos medios. Y tenemos expertos, hackers, que tratan de introducirse a nuestros dispositivos y ver cómo pueden hacer alguna tropelía, particularmente pues con la cuestión económica, ¿no? Ya no hablemos de otro tipo de temas como acoso, difamaciones y cosas por el estilo. Pero bueno, estos ataques cibernéticos son reales. Yo estuve trabajando en una empresa norteamericana como director de finanzas para Latinoamérica, y era muy común, y esto estoy hablando hasta el 2018, que ya me separé y puse el despacho de consultoría, donde recibía yo correos en los cuales me invitaba el CEO de la empresa a ayudarlo porque había una circunstancia financiera complicada y todo parecía real, con el fin de que yo accediera a dar alguna información y que pues, de repente o mandara dinero a alguna cuenta, ¿no? Pues ¿por qué? Porque lo que están buscando es sorprendernos. Bueno, estos ataques cibernéticos que antes se veían así, pues ahora se volvieron personales. Es decir,
Hoy tenemos conocidos que ya les vaciaron las cuentas. ¿Por qué? Porque recibieron una llamada de una persona y fíjese que tenemos aquí un dato de que quiso usted comprar algo, ¿lo reconoce? No, no lo reconozco. ¿Qué cree? Que yo creo que le quieren hacer fraude, pero ¿sabe qué? Deme sus datos para que de una vez le restablezcamos el saldo. Y entonces damos los datos y pues al poquito tiempo tenemos este tipo de temas. ¿Qué más ha sucedido? Pues las reacciones de sueldos, salarios, aumento en los despidos. Esto pues da una total incertidumbre, la gente no sabe si sigue, en qué circunstancia está. Es un tema que además de dar esta falta de seguridad, pues también aumenta la angustia cuando quiere hablar, es decir, tengo todas estas obligaciones, tengo que pagar la colegiatura de mi hijo, tengo que además pagar una hipoteca, tengo una serie de cosas, y ahora con esta reducción no me va a alcanzar. Y por otra parte, pues muchos bancos no han sido tan ágiles en refinanciar o en apoyar. No hablemos de la cuestión de ayuda económica del gobierno mexicano que pues ha sido prácticamente nula, ¿no? Debido a esto, pues también tenemos una circunstancia muy particular, que es falta de liquidez. Seguramente ustedes estarán experimentando en algunos casos aumentos en la cartera vencida, aumentos en los días de recuperación, o que sus clientes les pidan más tiempo para pagarles. Y bueno, pues al final de cuentas, el dinero que necesitamos para pagar insumos, mano de obra, gastos, pues se complica. La morosidad en bancos está al alza, sobre todo tarjetas de crédito y créditos personales, y nos encontramos con un ambiente social dividido. Dividido por muchas circunstancias, pero entre otras, ahorita está aderezada con un tema delicado, que son las elecciones. Y entonces estamos de alguna forma con un criterio maniqueo de o estás aquí o estás contra mí. Y lo toman tanto los tirios como los troyanos. No quiero señalar aquí particularmente lo que se dice en las mañanas, pero también los partidos políticos de oposición están propiciando esto, ¿no? Y bueno, las redes sociales, pues es un medio que ha sido muy eficaz en crear en dispersar las ideas. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto en las organizaciones? Y aquí pongo un signo negativo. Bueno, la caída de ingresos, salvo en algunas industrias. Hay industrias que les ha ido bien, pregúntenle a algunas farmacéuticas, las empresas de paquetería, de transporte, Walmart, por ejemplo, todo lo que es los minoristas, pues bueno, no pudieron cerrar o no, y tampoco es que quisieran cerrar, pero pues sus ventas han ido al alza, pero resulta que la cadena de suministro pues también está colapsada. Con todas las circunstancias que hemos estado platicando, el descontrol que hay en si me tengo que subir a esta hora a una reunión, cómo voy a mandar ahora el reporte, cómo me supervisan o cómo voy a controlar, pues nos lleva a una productividad a la baja. Existen problemas de comunicación muy fuertes. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay muchas personas pertenecemos a generaciones donde estas tecnologías no son como naturales a nosotros, nos hemos tenido que adaptar los que las queremos usar, pero pues antes no eran necesarias y además trabajábamos el día a día en la oficina y ahí iba con alguien, le decía, tengo esta situación y tal,
y pues lo platicaba, pero ahora ante la frialdad de mandar un texto, el texto es muy fácil de malinterpretar, porque yo puedo poner una frase y dependiendo hasta del humor en el que esté, lo puedo interpretar de una forma o la otra. Y entonces los conflictos personales se vuelven mayores. Entonces, aunque tengamos más cantidad de comunicados, no necesariamente estamos mejor informados. Ese es un tema. Ya habla de la parálisis en la cadena de pago y de suministros, y bueno, la tensión en el futuro de los empleos es real. Seguimos con un desempleo al alza. Los 2 millones de empleos prometidos para el año pasado no llegaron ni a 300,000, y pues seguimos en situaciones que hoy día no nos permiten regresar a niveles de ingreso previos a la pandemia. Ahora, por otra parte, cambiando la visión, dentro de todo, estas crisis nos tienen que llevar a cosas buenas. ¿Qué es lo que sucede? Que las organizaciones pues se han obligado a tener una búsqueda constante de la productividad mediante la tecnología. Con ello, pues digamos, primeros beneficiados en ello, pues son estas personas que son nativas en ello, porque tienen facilidad, porque así lo han llevado durante años, al uso, pero pues también hay necesidad de que nuestras personas que tienen grandes responsabilidades a nivel gerencial o directivo, pues sean más eficientes y tengan mejores resultados, y entonces nos den indicadores, cuando de repente en años anteriores pues seguíamos de una forma casi tradicional las cosas. No quiero decir que sea un caso generalizado o en particular de alguna empresa, quiero aclarar aquí, porque hay empresas que son vanguardistas y que han movido todo esto a favor. Hablo de una generalidad, hablo en lo particular del conocimiento que tengo de una buena cantidad de empresas pequeñas y medianas que están sufriendo, pero que de repente dicen, pues yo tengo ahora una herramienta y le quiero echar mano. Ahora tengo herramientas tecnológicas que tengo que ver cómo saco mejor información. Entonces, esto finalmente nos va a llevar a que una vez que se recuperen los niveles de operación y de ventas y todo esto que queremos, pues estemos con una tecnología distinta, mejor. La automatización de tareas por computadora es una realidad. O sea, ustedes en el área contable y en particular en lo fiscal, pues ya cuentan con algunas herramientas o están buscando herramientas para poderlo tener información más rápida, con un índice de error humano menor. El tema del diseño, pues ya también lo hacen, sobre todo, sé de una empresa en Costa Rica que hace su diseño de empaques con robots para Procter & Gamble, por ejemplo, ¿no? Es una realidad. La banca en línea, la salud, ya hay operaciones que pueden ser realizadas a través de robots programados para extraer el apéndice de las personas, por darles un solo ejemplo. Esto no es algo que yo me haya imaginado. Pueden leer el libro de Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien pueda, que hace como un buen resumen, y con todo gusto se los refiero. Él se da cuenta de esta tendencia que él vive en Estados Unidos y que ya es una realidad. En México se va a acercar más a medida que la gente diga, pues tengo que mantener la productividad, tengo que mantener o aumentar los niveles de utilidad de mi empresa para poder mejorar la rentabilidad, la utilidad. Entonces, tenemos que buscarlo necesariamente. El impacto positivo, pues dice, bueno, oye, fíjate que teníamos oficinas demasiado grandes, ahora a lo mejor realmente podemos
considerar que apoyando a las personas en sus casas para hacer ciertas tareas y todo, pues no tengamos un gasto en renta tan alto como antes tendríamos. Entonces, se está obteniendo en algunos casos eficiencia. Las nuevas generaciones son más afines a las TICs que otros, y esto pues tiene como que este beneficio, ¿no? De que utilizan con más facilidad, de que se adaptan más rápido a lo que a veces nosotros encontramos con otras generaciones. Y el mejor manejo del tiempo. Efectivamente, si bien hablaba hace rato de la indisciplina, pues también nos encontramos con que ahora programamos mejor las juntas. Ahora decimos, oye, va a haber junta de 8 a 9. Y ya, ¿por qué? Porque además se desconecta la sesión. Entonces hay que sacar la información, hay que ser mucho más incisivo en lo que se dice, en las cosas que se van a presentar, porque se cuenta con un tiempo más corto que lo que sucedía cuando nos reuníamos a veces en las oficinas, ¿no? Decir, oye, ay, por cierto, y entonces de repente se prolongaban las juntas por una razón u otra. Si algo sucede hoy, decir, oye, te mando el concepto de ahora, te mando el link para que al ratito platiquemos de lo otro, pero esto ya también propicia que no estemos utilizando un tiempo de otras personas que no están involucradas en los temas. Entonces tiene que ver con esto. Los traslados, pues bueno, ahora hay gente que dice, mira, yo antes gastaba 2 horas de mi día en llegar a la oficina y 2 de regreso. Pues bueno, pues no lo tengo, ahora qué hacer porque estoy en casa, pero ¿qué crees? Que voy a tomar un curso. Y ahí entonces la gente se está preocupando por capacitarse o conocer alguna cosa nueva. Entonces esto finalmente hay que verlo por el lado positivo de toda esta situación. La pregunta aquí es, ¿qué necesitamos hacer? Y Mahatma Gandhi lo decía, dice, el futuro depende de lo que hagamos hoy, hagamos en el presente, ¿no? Esto es lo que... Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí es, y voy a hacer un repaso muy rápido, hablar de las competencias. Tenemos que analizar las competencias que necesitamos para poder entonces capacitar o darle más fuerza a aquellas personas que tienen estas competencias más cercanas a lo que buscamos. Voy muy rápido en estas diapositivas. Una competencia consta de 4 elementos, es los conocimientos, las habilidades, la actitud y algo que de repente hacemos a un lado, los valores. Esto, si lo ves como un acrónimo, lo pongo como Chava, y eso lo utilizo mucho con las empresas, decir, acuérdate de esto, y una competencia tiene que ver con estas 4 cosas, y los acrónimos ayudan a memorizar o a recordar las cosas. Los conocimientos se refieren al conjunto de ideas que conforman una área académica, una carrera, una profesión, un oficio, es un conocimiento. Las habilidades es la aptitud física o mental para desarrollar algunas tareas. Podemos tener una eminencia en la cuestión teórica acerca de cuestiones de operaciones del cerebro, pero si de repente el doctor ya está teniendo algunos problemas de pulso por la edad y esto, pues ya a la vez ya no tiene esa habilidad. Entonces ya estamos teniendo que revisar si es competente para hacer esta tarea. Y perdón que utilice este ejemplo tan duro, pero es la realidad. La actitud es la disposición para hacer las tareas. Entonces, podemos tener a alguien que conoce las cosas, que tiene la habilidad, pero de repente tiene, pues a ver si está de humor
o a ver si o siente que eso no es su tarea, entonces, o que está mal relacionado, que tuvo un problema, y ese día tiene una actitud fatal, bueno, o tiene una serie de circunstancias que lo llevan a no atender adecuadamente tanto al cliente interno de las organizaciones como al externo. Finalmente, en el tema de los valores, pues tiene que ver con el marco de referencia de una sociedad o un grupo de individuos. En el caso de una organización, pues la gran mayoría ya van enunciando lo que es la misión, la visión y los valores propios de la organización. Si las personas no comulgan con estos valores, difícilmente los podríamos considerar competentes para esa empresa en particular. No quiere decir que sean inútiles, simplemente que por tema de aceptación de valores, pudiera ser que no encajen bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son estas nuevas competencias? Hablamos de 5 en lo particular. Quisiera yo dar un énfasis, y es que tengamos gente con capacidad de liderazgo transformacional, es decir, gente que sepa transformar lo que hoy se tiene en algo positivo, en algo que además ayude a otros a mejorar. Y en estas características de liderazgo transformacional hablamos de esta famosa palabra, la resiliencia, es que es esta capacidad de volvernos a levantar cuando hemos tenido un descalabro. Bueno, pues de alguna forma es cierto, hay gente que tiene un descalabro, un mal día, lo que sea, y se deprime y ya no hace nada. Y otros que dicen, mira, pues sí, no funcionó, pero algo tendrá que funcionar, o si no, vámonos al siguiente proyecto y busquemos. Y esto de seguir adelante y esto de volverme a levantar es algo que transforma y que además motiva al grupo. La capacidad de adaptación hoy es vital. Si alguien no se quiere adaptar a utilizar nuevas tecnologías, a trabajar con gente de distintas generaciones, pues bueno, vamos a encontrar problemas porque necesitamos hacer un balance de la gente que tenemos que utilizar en estos equipos que necesitamos en nuestras organizaciones. Y por supuesto en el liderazgo, pues es el líder que tenga esta habilidad de lograr el trabajo en equipo. En los distintos estilos de liderazgo encontramos gente que es el todólogo, el que sabe todo, el que no, cualquier cosa me recurre a mí, etcétera. Y bueno, pues la gente no se desarrolla o que no quiere compartir, entonces se vuelve más complicado. Hoy día estamos recordando que estamos muchos aislados en nuestras casas y si no aprendemos a trabajar en equipo, se va a volver más complicado. ¿Y se puede trabajar en equipo con estos medios? Sí. Particularmente, las tecnologías de información ofrecen inclusive opciones y apps para que si alguien tiene que trabajar en un documento y tiene que ser varias personas, ese mismo documento se comparta en un repositorio y cada quien vaya agregando las cosas que son necesarias y eso se hace en línea, se hace al momento. Entonces, esto se busca para que la gente tenga una mayor capacidad de trabajo en equipo y además, pues, la productividad que es tan necesaria. El segundo tiene que ver, en este entorno digital necesitamos a alguien que tenga alta productividad o que mejore su productividad. ¿Por qué? Porque, oye, mándame el archivo, mándame esto, no sé qué, y tiene que ser ahora mucho más rápido que antes. Entonces, tenemos gente muy valiosa que queremos mucho, pero que tal vez necesite apoyo.
que tal vez necesite que le expliquen con calma, mira, es que esto se hace así y esto funciona de esta forma, cosa que desafortunadamente con lo que hemos encontrado en muchas organizaciones, pues es tan necesario dar respuestas inmediatas que a veces omitimos esta parte de poner al día a gente en cosas tal vez que no son tan complicadas. Hay que resaltar en el punto 3 el compromiso y la lealtad, ¿no? Si la persona o las personas no se sienten adheridas o cercanas a los valores y a lo que se quiere lograr, es difícil que de repente encontremos hasta lealtad para seguir adelante. Dice, bueno, pues yo mientras esté aquí, pues me paguen, pues aquí andaré, pero no está motivado, no tiene ese engagement, como dicen los americanos, en el cual, pues esta convicción no transmita a los demás algo que ayude a motivar. Sin duda, y aunque digan, bueno, esta competencia no es nueva, es una capacidad, una competencia que es hoy más crítica, que es la capacidad de análisis, toma de decisiones. Hoy tenemos personas en muchas organizaciones que son supervisores, jefes, gerentes, directivos, que saben mucho de algo, pero que requieren de gente que les ayude, que les apoye. Y si hoy están aislados, pues tienen que desarrollar esta capacidad de análisis. Y además les decimos, ¿sabes qué? Por cuestiones de economía, ya no vas a contar más que con el 30% de tu equipo de personas, pues las decisiones ahora son más hacia tu responsabilidad. Entonces aquí tienen un tema que es importantísimo. Hay escuelas especializadas para desarrollar competencias gerenciales y directivas. O sea, esto no es nuevo, pero hoy tiene relevancia. Y hace rato mencionaba que con el tiempo libre, pues muchas personas han optado por el aprendizaje, ¿no? Y decir, yo me voy a capacitar en línea. Hay muchas páginas en las que uno puede obtener capacitación, puede obtener inclusive hasta carreras universitarias, y que dice, bueno, voy a utilizar el tiempo que yo destinaba para esto en algo nuevo. Y esta actitud, al ser un cambio por esta circunstancia, es bueno porque nos va a ayudar a que en el futuro se siga preocupando por estar al día. Perdón por la imagen, digo yo, a lo mejor a quien no le gusta mucho, pero bueno, pues este gatito se ve muy cómodo, pero pues es una realidad. Cuando nos encontramos cómodos en esta zona de confort, no nos damos cuenta de los peligros. Ante esta caída de ingresos, ante pues una cantidad de personas buscando empleo de una manera cada vez, en una cantidad cada vez mayor, pues están al pendiente de cómo llegar a lo que hoy podemos tener. Entonces, si nosotros como personas, como organizaciones que no fomentamos que hay gente que necesita desarrollarse más, pues vamos a entrar en problemas muy fuertes ante la competencia, muy fuertes ante rezagos tecnológicos y sobre todo, pues de ventas en un futuro, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya señalé algunas competencias, se puede ahondar todavía más, pero ¿qué hay que hacer? Primero, evaluar las competencias. En las empresas hacemos un perfil de puesto y ahí hablamos y analizamos las competencias que se requieren y señalamos los KPIs, o sea, los indicadores clave de cada proceso. Perfecto. Pero ahora, ¿cuántas en realidad lo llevan a cabo? Esa es una pregunta que se sorprenderían. Más del 60% de las empresas que tienen manuales de administración con perfiles, de repente no los revisan. ¿Por qué? Porque se cumplió como un requisito. Pero hoy día, si no los revisamos y además no actualizamos o no reflexionamos sobre las competencias nuevas, pues nos vamos a tener
que enfrentar a diversos problemas que ya mencionaba, ¿no? Al evaluar, revisamos el perfil, vemos qué nivel de adecuación tiene cada persona, la capacidad de adaptación y la actitud de aprendizaje, y se lleva caso por caso. Hecho esto, se toman acciones. Primero, retener al talento necesario. O sea, ok, estas personas son las que mejor cuadran ante las competencias propias de mi organización, sí o sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no quiero dar una solución económica necesariamente, sobre todo cuando estamos en un problema recesivo, pero sí hay elementos que pueden ayudarnos. Y el tema es, y va ligado directamente al liderazgo, es motivar adecuadamente a cada persona. Aquí es donde viene este término de la medición de la felicidad, donde existen indicadores como sus siglas en inglés, que se llama PERMA, que habla de la positividad, del compromiso, de las relaciones, del significado de la vida y la capacidad de sentir haber llegado a logros, hace que la persona se sienta mejor consigo misma y que entonces tenga una actitud buena de bienestar hacia sí mismo y sobre todo a su entorno. La otra forma, y ese es un tema enorme, que es el salario emocional, que no involucra necesariamente aumentar los sueldos, los salarios. Se pueden hacer muchas cosas de manera que la gente logre entender que son importantes, que se sienten queridos e importantes para la organización y sigan motivados. Por supuesto, propiciar capacitación y, cuando sea posible, promoverlos, ¿no? ¿Por qué? Porque también la competencia está buscando a estas personas. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente. Otras acciones a seguir, insisto en la capacitación hacia las nuevas habilidades y desarrollo de liderazgo, pero aquí, cuando se hace el análisis de la persona, a las fortalezas específicas. Es decir, bueno, pues estoy encontrando que esta persona tiene esta fortaleza muy particular, pues bueno, pues no lo voy a mandar a que desarrolle otra necesariamente, sino quiero que refuerce ahorita porque tiene esta prioridad. En las organizaciones también ser enfáticos en establecer objetivos claros y concretos. En muchas ocasiones nos encontramos con que, oye, hay que hacer esto, hay que comentar, y qué tal. Bueno, sí, cuándo, cómo, por qué, para cuándo. Bueno, estas acciones tienen que ser muy precisas para que entonces demos los tiros con un rifle de precisión y no con una escopeta, ¿no? Invertir en tecnología y su total aprovechamiento. Aquí es importante que si tenemos de repente máquinas, laptops y esto que ya tienen necesidades de mantenimiento, de aumentarles memoria, tal, hay que hacerlo. Las herramientas, las apps nuevas requieren de más velocidad, nos pueden ayudar en la productividad. Entonces, no es para nada un gasto, es una inversión. El tema de balance de trabajo y familia es absolutamente necesario y es la gran tarea que el área de recursos humanos tiene que abordar. ¿Por qué? Porque si yo veo a una persona totalmente metida en el trabajo y es muy productiva, está muy bien, pero para mí, pero ¿qué tal su relación con los demás? ¿Qué tal si esto lo lleva a una depresión cuando llega a casa y tiene mil problemas? Porque porque abandonó a los hijos, no lo sé. Las historias pueden ser innumerables, ¿no? Entonces, es por eso que hay que tener esta capacidad y estas acciones. Este personaje para mí, ¿no?, independientemente de sus teorías, que en su área son increíbles, pues siempre ha sido alguien que me ha gustado buscar cada vez más información. Y una cita muy importante dice,
la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Stephen Hawking tenía pues todas estas limitaciones físicas que fueron cada vez creciendo y creciendo, pero él encontró la forma de adaptarse y de buscar cómo comunicarse y de cómo seguir desarrollando, cómo seguir escribiendo libros, dar conferencias, por Dios, ¿cómo hizo? Pues bueno, siempre quiso adaptarse a las cosas nuevas y utilizarlas. Pues con esto quiero concluir con esta presentación. Sé que hay muchas cosas que se pueden ahondar, pero pues aquí les dejo un poco mis datos. De todas maneras, sé que Liliana va a hacer el favor de compartir el handout para cada uno de ustedes. Abro entonces el punto para preguntas. Sí, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿el comercio informal crece cada vez más sin que haya políticas públicas para enfrentarlas por cuestiones políticas? Tiene que ver, sí, hay un tema. Al momento que las empresas se ven limitadas y que no pueden conseguir más recursos, pues dejan ir gente y bueno, pues hay otros sectores que buscan comercializar, seguir comercializando y creciendo. Ahora ha habido un aumento particular del comercio informal, que por otra parte, pues sabemos, bueno, se sabe o se dice que tiene una estrecha relación pues con algún grupo político, pero sí, es una realidad. La informalidad ha crecido porque la gente tiene que salir a buscar las cosas, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué hacer con las microempresas que enfrentan un gran riesgo de desaparecer? Pues mira, el tema sí es caso a caso. Sin duda, yo creo que el primer elemento es aceptar que hay un riesgo de desaparecer y ante ello buscar opciones. Yo vivo aquí cerca de Santa Fe y algo que me llamó la atención es que un local que está aquí a unos 5 minutos vende, y es tradicional de esta zona, vende tlacoyos. Pues, ¿qué sucedió con la crisis? Pues que la gente dejó de salir, dijo, pues hoy busco a la gente, entonces compró 3 o 4 food trucks y los mandó cerca de donde viven las personas, y entonces creció. Entonces, a lo que voy con esto es darnos cuenta, buscar alternativas, y en algún caso, pues si vemos que hay que aliarnos con alguien, pues buscar estas alianzas estratégicas. Pero, insisto, es caso por caso y sí hay que atenderlo de forma inmediata. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las carreras o los negocios con más crecimiento en la actualidad? Mira, aquí hay varias opciones, ¿no? Se habla mucho de estas carreras que tienen que ver con tecnologías, sin duda, ¿no? Por ejemplo, ingenieros biomédicos, ingenieros en nanotecnología, programadores, pero también, si me voy al área de las ciencias sociales, gente que se vuelva experta en el e-marketing. Entonces, ya esto pues se va adaptando. Entonces, hay carreras que necesariamente son ya un reflejo de esto que pide la sociedad. Yo ahorita simplemente señalo algunos ejemplos, pero creo que la riqueza que las universidades están dando al observar mediante su relación con empresas de las necesidades de nuevas profesiones y nuevas herramientas es fundamental. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se podría realizar alguna evaluación para saber si tu personal está sufriendo de algún tema psicológico por esta nueva modalidad de vida y trabajo? Existen, no soy psicólogo, o sea,
que son los que tienen las mejores herramientas, sin duda, ¿no? Sin embargo, como administrador de empresas, te puedo decir que he utilizado una herramienta que además es pues una obligación que tenemos ahora ante el gobierno para realmente buscar detectar estas áreas y es el cumplimiento de la NOM 035 que habla de los riesgos psicosociales en las organizaciones, que inclusive pues este estudio que se tiene que realizar pues señala y se hacen entrevistas personales donde uno va entrevistando a cada una de las personas y se pueden detectar casos. Entonces, esta es una herramienta que yo les diría, está a la mano y aparte, pues, se tiene que hacer porque es una obligación que se tiene que cumplir con esta norma. ¿Cómo invertir en tecnología para la pyme si se va al día? Exacto, bueno, ese es un tema terrible. Vamos al día. Pues, de alguna forma se puede buscar, y esto depende, insisto, depende de cada caso, pero cuando pues buscar eficiencia en alguna parte de nuestros procesos para buscar algún ahorro y con eso se haga una provisión para, pues a lo mejor, en lugar de cambiar una laptop, pues aumentarle la memoria, ¿no? Entonces tenemos una inversión menor y también pues buscamos un aspecto de productividad en otra área. Entonces, sí, es un tema que se ve dramático, pero se puede solventar. Nos preguntan, ¿qué tan viable es trabajar bajo el esquema híbrido? Mira, antes de la pandemia, muchas empresas, por ejemplo, Unilever, te puedo platicar bien, ya tenían este esquema bien establecido, en el que decían, bueno, mira, tú vas a asistir dos días a la semana y los otros 3 vas a trabajar en casa. Entonces, pues ya estas empresas aprendieron a que los días que iban las personas a las oficinas, pues tenían que aprovecharse su estancia en el lugar y que tenían que estar con las personas adecuadas en ese momento. Entonces, sí creo que es algo en el que vamos a movernos como sociedad. Las mismas universidades no hablan de que vayamos a incorporarnos de forma absoluta presencial a las clases en agosto, sino que algunas que son absolutamente necesarias presenciales porque son talleres tendrán que hacerse, pero otras que se pueden desarrollar por estos medios podrán hacerse así y además pues ofrece una capacidad de aulas nuevas o mayor y hacia los nuevos alumnos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cree que el home office aumenta la productividad? Aquí vienen 2 temas. En la autodisciplina, o sea, mi respuesta quisiera que fuera siempre sí. Si tú eres autodisciplinado, vas a ser más productivo y lo vas a hacer y te sientes más a gusto, más cómodo, utilizas mejor el tiempo. Hablábamos hace rato de utilizarlo para capacitarme, etcétera. Pero también el otro factor es el líder, la persona que está en la organización debe de llevar un control más cercano para que se estén cumpliendo las cosas, ¿no? Entonces, si este seguimiento no se da, pues entonces el home office lo que ha provocado ha sido pues esta baja de productividad porque nos tuvimos que meter de lleno a ello, ¿no? Pero no de otra forma. Entonces, sí se puede lograr mediante estos 2 factores. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades más demandadas en la nueva normalidad? En primer lugar, yo creo que por el uso es como que buscar que la gente tenga, que sea cercana a las nuevas tecnologías, en primer lugar. 2, liderazgo. Y 3, la capacidad de adaptarse. Última pregunta. ¿Cree que las empresas deban tomar el home office como algo indefinido? Yo creo que
Yo creo que sí, que llegó para quedarse. Si la empresa se siente a gusto con que las personas que trabajan para la organización están bien y son productivas y dan resultados y esto, pues, y les hace estar con un índice de felicidad mayor, sin duda hay que hacerlo. No solamente tiene este factor de productividad, sino que además, pues al disminuir la cantidad de gente que tiene que salir todos los días a una oficina u otra, pues también tiene un efecto positivo en cuestiones hasta ambientales, ¿no? Entonces, yo creo que llegó para quedarse. Son todas las preguntas de momento. Ahorita entra Liliana. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por pues este tema tan interesante, por esta conferencia y sobre todo por aceptar la invitación para estar el día de hoy con nosotros y pues bueno, festejando y conmemorando pues el mes del contador, que bueno, será la próxima semana. Pero les agradecemos mucho a la gente que se conectó, que se inscribió y bueno, les volvemos a reiterar que el material les llegará a sus correos electrónicos de igual forma que les llegó la información de esta conferencia. En un ratito ya lo tendrán en sus correos electrónicos, así como los datos del maestro por si tienen alguna duda, alguna pregunta o les interesa algún tipo de asesoría por parte de él. También los invitamos, justamente hablando de este tema, tenemos un curso que habla sobre los factores de riesgo psicosocial y clima laboral, que muchas personas están preguntando. Tenemos una promoción especial por Hot Days, que estamos empezando nosotros Hot Days, y pues tiene un costo de 499 pesos. Los invitamos a inscribirse también a este curso y bueno, pueden ingresar o mandarnos un WhatsApp al 5580009511 y sin ningún problema les damos toda la información. Y bueno, muchísimas gracias, maestro, de verdad, por aceptar la invitación, por este tema y bueno, les agradecemos mucho a la gente que se nos conectó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un honor y felicidades por el Día del Contador. Tax Capacita, la mejor opción en capacitación.